Pues muy buenos días a todos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores? Al Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Creo que podemos aplaudir más fuerte que eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vida Nueva es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y a todos los que nos están viendo por televisión, queremos decirle que si está usted aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México, visite la iglesia de Vida Nueva del Norte, porque encontrará mucha gente que es feliz y que está llena de la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Pues bueno, vamos a hablar hoy de la gravedad de no creerle a Dios. La gravedad de no creerle a Dios. En el segundo servicio vamos a platicar de la oración que Dios no escucha. ¿Sabía que hay oraciones que Dios no escucha? Sí, hay oraciones que Dios no escucha. En el tercer servicio vamos a hablar acerca de cómo el Señor nos puede ayudar en todas nuestras aflicciones. Así que la gravedad de no creerle a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 17, y vamos a aprender una lección muy importante que creo que no vamos a olvidar nunca en nuestra vida. ¿Por qué también no le regala una sonrisa al que está a su derecha y a su izquierda? Yo los veo muy serios. Una cosa es que madruguen, pero tampoco vengan tan serios a la iglesia. Muy bien, ¿ya se saludaron? ¿Sí? ¿Ya invitó a alguien a comer? ¿Sí? Dile, te invito a comer, pero tú pagas. Ok. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 17, en el versículo 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Miren lo que dice: no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed. Digan, tuvo sed. Sí. Y murmuró contra Moisés. Digan, murmuró contra Moisés. Fíjense cuando comienza a murmurar la gente, cuando le falta algo. ¿Ya vio? Ok. Y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. No olvide este nombre, Masá y Meriba. Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren, pocos cristianos consagrados pensarían que son incrédulos. Y es bien importante que nosotros entendamos lo que hoy voy a compartirles. Pero a mí me desconcierta algo que también el martes, todos los martes estoy aquí predicando la palabra de Dios. Este martes es el último. Entraremos en unas semanas de vacaciones y regresamos en septiembre. Yo les recomiendo que vengan todos los martes a las 6 de la tarde. No, a las 7 de la noche, ¿verdad? A las 7 de la noche. Y que se disipulen. Este martes estaba mencionando algo de lo que quiero compartir con ustedes. Porque en Lucas 18:8 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y la pregunta implica no solamente falta de fe en la tierra, sino también la Biblia nos está diciendo que habrá falta de fe en el pueblo de Dios. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Saben que falta poco para la venida del Señor? Pero la Biblia dice que una de las características es, no hay que confundirnos. Sí va a haber apostasía en la iglesia, sí va a haber tiempos tremendos de pecado en el mundo, pero también
va a haber y vamos a experimentar una oleada de avivamientos espirituales como nunca antes en la historia. Pero la Biblia dice que una de las características del pueblo de Dios es que habrá falta ¿de qué? De fe. ¿Por qué Jesús diría esto? La fe es uno de los temas más predicados en la iglesia, ¿sí o no? La fe se predica por todos lados. Hay muchos libros, hay una avalancha de libros que hablan sobre el tema. Es más, muchos proyectos en la iglesia se hacen en el nombre de la fe. Entonces dicen, vamos a poner el techo por fe, ¿sí o no? Vamos a construir una iglesia por fe. ¿Cuántos de ustedes dicen, me voy a comprar un carro por fe? ¿Tiene algo que ver eso? O sea, tienes fe cuando te conviene, nada más. Voy a comprarme esa casa por fe. No tienes dinero, por eso dices que es por fe. Más bien sería por feria, ¿no? No por fe, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos una clave de advertencia en Hebreos 3:12. En Hebreos 3:12 nos habla de un pecado en el cual no debemos caer ninguno de los cristianos. Y nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros un corazón que malo. Pero ese corazón malo, la Biblia lo describe y dice, ese corazón malo es un corazón de incredulidad. Incredulidad es no tener fe y no creerle a Dios. ¿Qué significa entonces apartarse del Señor? Esto pasa cuando dudamos acerca de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, si nosotros, queridos hermanos, permitimos crecer en nuestra vida pequeñas semillas de incredulidad en nuestro corazón, terminaremos en una condición penosa, en una situación cristianamente penosa. Y este pasaje nos está advirtiendo que velemos y no permitamos que una raíz de incredulidad surja en nuestro corazón. Miren que a veces el Señor parece distante de nuestras vidas. Y a veces pensamos que el Señor se ha alejado de nosotros, y a veces pensamos que el Señor no nos está escuchando. A lo mejor estás atravesando un momento difícil en este momento y no sientes y no crees que Dios está escuchando o está apoyando tu necesidad. Recientemente un pastor testificaba de esto y me decía, es que a veces siento que Dios no está conmigo porque Dios no bendice mi iglesia, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, en el verso 6, nos dice así la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todos conocen, o la mayoría conocen este versículo. Dice, sin fe es imposible. Diga conmigo, imposible. ¿Quiere usted agradar a Dios, sí o no? ¿Cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? Ok, la Biblia dice, estoy leyendo un libro precioso acerca de cómo conociendo a Dios, de un autor que se llama Packard, se los recomiendo muchísimo, pero en este pasaje, la Biblia nos muestra algo que desagrada a Dios. O sea, hay cosas que hacemos que agradan a Dios, hay cosas que hacemos que desagradan a Dios. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que si ahorita estás dudando, ahorita tienes falta de fe, significa que estás viviendo una vida que no agrada a Dios. ¿Sí? Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. El que se acerca a Dios, que crea que le hay. Cuando yo oro, cuando cierro mis ojos, cuando yo clamo al Señor, debo creer una cosa. Creo que ahí está Dios. Creo que soy su hijo. Creo que soy comprado por la sangre de Cristo. Creo que Él es mi Padre. Creo que Él me escucha. Y creo que hay un Dios vivo. Dice, crea. No solamente crea que Él está ahí, sino que escucha y que puede ayudarme en mi presente necesidad. ¿Para qué grito, verdad? Se me va a quedar afónico para el tercer servicio. Ok.
quiero mostrarle cuán seriamente Dios toma nuestro pecado de incredulidad. En primer lugar, vamos a aprender que la incredulidad es el pecado que irrita a Dios. No hay pecado, queridos amigos, que irrite más a Dios que el pecado de la incredulidad. En Éxodo capítulo 17, Israel llegó al desierto que se llama el desierto de Sin. No había señal de agua para beber y el pueblo reprendió amargamente a Moisés. ¿Qué dice en Éxodo capítulo 17, versículo 2? Que se acerca el pueblo, tenían sed y que se acercan a Moisés y le dicen, danos de beber agua. Nos morimos de sed. Ellos trataron al escogido de Dios. Mira, yo creo que cuando hay tanta necesidad, a veces queremos que los pastores, y pensaron que Moisés era como el obrador de milagritos. O sea, una vez echó la vara y se convirtió en culebra, otra vez tocó la vara y se abrió el mar, otra vez tocó con su vara las aguas amargas de Mara y se convirtieron en dulces. Y dijeron, a ver, la varita mágica, ¿onta? A ver, pastor, ore para que me cure. A ver, pastor, ore para que deje la inmoralidad. Pastor, ore para... Y a veces pensamos, erróneamente, cuando tenemos una necesidad, voy con el pastor para que ore por mí, para que se calme mi situación, y a lo mejor los rezos o las oraciones del pastor me van a ayudar. No es malo acudir con el pastor que ore por ustedes, pero muchas veces nos quejamos en contra de Dios, vamos con los pastores y vamos amargamente con el líder. El problema está, queridos hermanos, no es que tenían sed, sí tenían sed, había una gran necesidad de agua. ¿Se ha imaginado usted algún tiempo sin agua o se ha quedado sin agua varios días en su casa? ¿Cuánto les ha pasado? Levante la mano. Mira, muchos. ¿Qué se siente? Se siente re bonito, ¿verdad que sí? Puede faltar cualquier cosa menos el agua, ¿sí o no? Puede faltar cualquier cosa menos el agua. No puedes lavar la ropa, no te puedes bañar. ¿Cuántos se bañaron hoy? ¿Cuántos no les tocaba? Levante la mano. Les toca hasta el lunes. Bueno. El pueblo de Dios comenzó a quejarse en contra de Dios. ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué nos falta agua? En vez de comenzar a orar, mira que Dios ya había abierto el Mar Rojo, que Dios ya había convertido las aguas amargas en dulces, que Dios ya había convertido y traído las plagas sobre Egipto, habían visto la manifestación, habían visto las señales, habían visto los milagros, habían visto un montón de cosas sobrenaturales que Dios había hecho por ellos y no tenían agua y una vez más se quejaban. Y usted conoce el resto de la historia de cómo Moisés golpea la piedra y fluyó suficiente agua para que vivieran todos. En el último versículo, en el versículo 7 del capítulo 17, me llama la atención, me puse a estudiar lo que significa la palabra Masá, y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, en Cristo la palabra masá significa provocación. ¿Qué significa la palabra masá? Provocación. Dios le pone a ese episodio, a ese lugar, en cada lugar que estuvo el pueblo de Dios, casi Dios pone un nombre con respecto a la actitud del pueblo de Dios. Y dice la palabra, y llamó a aquel lugar Masá, que significa provocación y también significa exasperado, harto, irritado. Exasperado, harto, irritado. Le he dicho alguna vez a su hijo, a su hija, a un amigo, me tienes harto, no te aguanto, estoy harta de sus quejas. ¿Cuántas mamás han dicho eso? A ver, aleluya, gloria a Dios. Mi amor, estoy harto de ti.
que nunca te levantas para trabajar. Pues no le dé de comer. Dice la Biblia que no trabaje, que no coma. Sea bíblico y póngale un candado al refrigerador, a ver si no sale a buscar trabajo. Pero dice la palabra de Dios que Dios se hartó. ¿Podemos hartar a Dios? Sí. ¿Podemos provocar a Dios? ¿Podemos exasperar a Dios? Dios estaba diciéndole a Israel: me han hartado con su incredulidad. Ahora, por favor, entienda una cosa: el Señor no estaba aquí solamente algo afligido. Él estaba exasperado hasta el punto de enojarse. Sin embargo, Él no fue provocado solamente con las quejas del pueblo, era mucho peor que eso. Ellos habían acusado a Dios que los había abandonado en su prueba. Y vean lo que dice Éxodo capítulo 17 en el verso 3 y en el versículo 7, que les dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? ¿Por qué? ¿Por qué subiste y nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Y la deducción de ellos, del pueblo de Dios, era que si Dios está con nosotros, ¿dónde está ahora? No vemos ninguna señal de su presencia, no vemos ninguna señal de su poder. ¿Cómo sabemos si Dios está vivo? ¿Cómo sabemos si Dios está muerto? Ahora yo les pregunto, amados hermanos, ¿se han sentido alguna vez de la misma manera que Dios parece que está muerto, que no escucha nuestras oraciones, que tarda en contestarnos? Dios estaba exasperado por una buena razón. Yo le encuentro unos capítulos más adelante, otros libros más adelante, en Deuteronomio, en el capítulo 9, en el versículo 23, en el versículo 24. Deuteronomio 9, 23 y 24. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 9, 23 y 24, cuando Moisés empezó a recordar el episodio de Masá. Cuando Moisés comenzó a recordar lo que había pasado en Masá, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 23 y 24. Sí, ahí está. Moisés dice: también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a Israel? Ustedes han sido rebeldes desde el primer día que salimos de tierra de Egipto. No he recordado un solo día, dice Moisés, no recuerdo un solo día cuando ustedes le hayan creído a Dios. ¿Cuál era el verdadero asunto, queridos hermanos, en la fe? Que en realidad Israel nunca tuvo fe. Ellos nunca se comprometieron totalmente en confiar en el Señor. De hecho, estos israelitas, desde que salieron de Egipto, habían albergado ídolos en sus tiendas, debajo de sus tiendas, y todo el peregrinaje, cuando pasaron el Mar Rojo, cuando Dios convirtió las aguas amargas en dulces, cuando Dios trajo las codornices, cuando Dios sacó peña de la roca, en vez de creer y confiar y doblar su rodilla a Dios y arrepentirse y poner su confianza en el Señor, ellos seguían teniendo sus molocs y sus baales debajo de sus almohadas. En Hechos 7:42, en el versículo 42, en el versículo 43, cuando Esteban, antes de ser apedreado, estaba ante el Sanedrín y estaba siendo acusado, amados hermanos, acerca de los actos supuestamente en contra de las leyes judaicas, etcétera, etcétera. Antes de apedrearlo, Esteban, siendo inspirado por el Espíritu Santo, declaró las siguientes palabras y dijo: me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto,
Pero llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hicieron para adorarlas. ¿Se pueden imaginar la exasperación de Dios con este pueblo? Ellos estaban culpando a Dios por falta de agua, le estaban reclamando a Dios porque Dios no les había respondido sus oraciones. Y hermanos, a lo mejor muchas veces tú le estás reclamando a Dios, ¿por qué no te responde tus oraciones? ¿Por qué no tienes trabajo? Mientras que todo el tiempo el pueblo de Dios seguía ocultando pecados ocultos o tenía escondidos pecados y dioses ajenos en sus tiendas. ¿Crees que Dios ve tu vida oculta? ¿Sí o no? ¿Crees que Dios ve lo que haces con tu novio, con tu novia, lo que haces en la oficina, lo que haces fuera de la oficina, lo que haces fuera de tu casa, cuando te quedas sola en tu casa, cuando te quedas solo en tu casa? ¿Crees que Dios ve todas las cosas? ¿Lo crees o no lo crees? Sí. ¿Tú crees que el Señor bendice a los cristianos que tratan de servirle? No importa el ministerio, en edecanes, en el coro o cualquier otro ministerio. ¿Crees que Dios puede bendecir a un cristiano y contestar sus oraciones y prosperarlo mientras tiene lujuria en su corazón? Dios ve lo que hacemos en el secreto de nuestra recámara. Dios ve los canales que vemos. Dios ve los programas que vemos. Dios ve las revistas que leemos. Dios ve las imágenes que albergamos, que guardamos en nuestra mente, queridos hermanos. Ahora, una cosa es luchar contra nuestros pecados, pero hay cristianos que no luchan, que albergan, que creen que es una fortaleza demasiado difícil de derribar y dicen: Dios comprende que me gusta la pornografía. Dios comprende que me echo mis tabaquitos de vez en cuando. Ahora, si usted es un nuevo convertido, tiene 6 meses, 7, 8 meses en Cristo, se echa su cigarrito de repente y está luchando contra eso, bendito sea el Señor, tendrá su victoria tarde o temprano. Todos crecemos al 60, al 30, al 50, al 100 por uno, dice la palabra de Dios. El crecimiento lo da el Señor, pero estoy hablando de personas que siguen comprando pornografía, que siguen cayendo en pecados, que siguen en el alcoholismo, que siguen en las adicciones, que siguen tratando de una forma injusta a su esposa, que siguen golpeando a su esposa, que siguen en una vida de pecado. Los israelitas estaban llevando a sus ídolos a Masá. Y significa que ellos habían estado pegados con sus pecados, con sus ídolos todo el tiempo. ¿Y saben por qué tenían a su Moloc, a su Baal? Porque decían: pues por si Dios me falla, pues ahí tengo mi imagencita, ahí tengo mi estampita, ahí tengo mi cosa bendecidita, ahí tengo mi molocito. O le vamos a creer a Dios y vamos a confiar completamente en Él, o no. Y vamos a creer que el que se acerca a Dios crea que le hay. Con todo el pueblo continuó ocultando sus pecados. Ellos adoraban al Señor. Ellos disfrutaban de la protección de día en una nube y la protección de noche con una columna de fuego. Pero ¿por qué continuaron de esta manera? Y es algo a mí que me aterra, queridos hermanos en la fe. En Eclesiastés 8:11 nos dice la palabra de Dios: por cuanto no se ejecuta, escuche, si no tienes Biblia, escucha, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Dispuestos para qué? Eclesiastés 8:11.
¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios es muy clara y nos dice la Biblia que Dios muchas veces no ejecuta su sentencia de maldad en contra, o su sentencia de ira o de castigo en contra de nuestras vidas. Muchas veces el Señor se espera y estás saliendo con una mujer que no es tu esposa. Estás en una relación o estás a punto de cometer una relación de adulterio con una mujer. Estás empezando a robar en tu trabajo y dices, ay, le estoy dando más a Dios, le estoy diezmando más a Dios. Ya me puedo ir de vacaciones, ya puedo hacer más cosas. Dios no ha hecho nada, Dios no me ha castigado, no que Dios castiga el pecado. Escuche bien, cuando el pueblo de Dios comenzó a albergar pecados en su vida y no los confesaban y veían que Dios les convertía el agua amarga en dulce y les abría el mar rojo y les traía codornices, y cuando tú ves que tienes pecado en tu vida y ves que Dios te sigue bendiciendo y no se ejecuta la sentencia, tiendes a pensar que Dios no castiga el pecado. La incredulidad de Israel no tenía nada que ver con el poder de Dios para librarlos. Ellos habían visto cómo Dios obró milagros. Ellos se sentían cómodos con sus pecados. Hay cristianos que se sienten cómodos con sus pecados porque el Señor no los ha juzgado, porque no han tenido consecuencias. Y el pueblo de Israel decía, pues bueno, no se han muerto mis hijos, están sanos, yo estoy bien, tengo trabajo y estoy transando. En Lamentaciones 3:22, todos conocemos este pasaje. En Lamentaciones 3:22 nos dice la Biblia, por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Número 2. En segundo lugar, la incredulidad impide toda liberación del poder del dominio de Satanás. ¿Me está escuchando? Un cristiano incrédulo no puede ser liberado de Satanás. Estoy convencido que todo pecado no sometido es causado por nuestra incredulidad. Todo pecado que seguimos albergando. Todos hemos pecado, sí. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Será posible que tantos cristianos dicen es que Dios comprende que esta es mi debilidad? Es más, unos dicen, conozco otros que son más espirituales y tienen otros pecados y se justifican. ¿Sabe qué? Cuando estés delante del gran trono blanco o del gran trono del juicio, delante de Dios, tú no vas a decir, es que yo vi otro que era más maduro que yo, que tenía más tiempo, el que me ganó para Cristo y tenía estos pecados. Dios no te va a juzgar y te va a comparar con otros. Dios en su presencia te va a decir, yo te di a mi hijo, te di mi palabra, te di la armadura de la fe, te di la oración, te di al Espíritu, te di de mí y te amé. ¿Qué hiciste con eso? Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Hay muchos que se han dado por vencidos en la pelea contra sus pecados. Hay unos que dicen, hay pastores que cómo peleo con los malos pensamientos, cómo batallo contra la pornografía, cómo batallo. Y hay algunos que han llegado al convencimiento de que un espíritu demoníaco ha levantado fortalezas y no pueden ser expulsadas de sus vidas. Y por eso tantos cristianos viven infelices por años atados a un pecado que los asedia. Pablo lo decía de la siguiente manera en Romanos capítulo 7, en el versículo 24. Perdón, no me puedo quedar sentado. Lo intenté un rato, pero no puedo. Pablo decía en Romanos 7:24 lo siguiente. Decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Lo ha leído? O sea, Pablo está diciendo, el bien que quiero hacer, ese bien no hago, sino el mal que no quiero hacer, ese mal hago.
Y encuentro, dice la Biblia en Romanos 7, que hay una ley dentro de mis miembros que me lleva a la ley del pecado y de la muerte. Y luego dice en el versículo 24, miserable de mí. Pablo está diciendo, soy un miserable. ¡Ah! Por más que le echo ganas y por más encuentro que es que, hermanos, en Cristo nunca podremos quitar el pecado de nuestra carne. Nunca. La carne seguirá siendo carne. Para servir a Dios hay que servir en el Espíritu, no en la carne. La Biblia dice que tenemos dos tigres que pelean. Bueno, la Biblia no dice que son dos tigres. La Biblia, eso lo dice un cuento, ¿verdad? Que cuenta mi papá. Dice que una vez unos misioneros ganaron para a Cristo una tribu y luego los misioneros, la tribu se convirtió y el jefe de la tribu se quedó como pastor. Y llegaron los misioneros un tiempo después, unos años después, y dijeron, ¿qué ha pasado con la obra? Y dice el jefe de la tribu, he descubierto algo. He descubierto que hay dos tigres dentro de mí, uno bueno y uno malo. Y le dice el misionero, ¿quién gana de los dos? Y dice, al que más le doy de comer. Y es cierto. Tenemos la carne, tenemos el espíritu, son dos tigres, son dos fuerzas que se encuentran constantemente. La carne nos lleva a pecar, el espíritu nos lleva a vivir en santidad. Si yo alimento la carne domina al espíritu. Si yo alimento al espíritu, el espíritu comienza a dominar mi carne. ¿A quién estás alimentando tú? Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora nos dirán, si Pablo no pudo vencer, pues menos yo. Pero eso no está diciendo la Biblia, porque en el siguiente versículo, en el versículo 25, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, gracias. Vea lo que dice, versículo 25 de Romanos 7, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Y usted ahorita va a alabar al Señor, estoy seguro, y le va a dar una ofrenda de aplausos cuando escuche lo siguiente. No, escuche lo siguiente. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué está diciendo en griego este versículo? Jesucristo, aunque soy miserable, aunque mi carne me jala a pecar, Pablo está diciendo, Jesucristo me hace libre del poder, del pecado y del dominio de la muerte. ¡Aleluya! ¡Sí! ¿Somos miserables? Sí, somos miserables en la carne. Pero dice el siguiente versículo, pero bendito sea Dios. Leo en Romanos capítulo 8, no lo busque, se lo voy a decir. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu en las cosas del espíritu piensan. Y luego dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, aleluya, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Oh, apláudale al Señor. Si le va a aplaudir, apláudale bien. Mira que la respuesta es demasiado sencilla. Es demasiado simple, pero a veces nosotros creemos más lo que dice el mundo y creemos que tenemos que nopalearnos y entrarnos tachuelas en las uñas para que agradar a Dios y tenemos que cortarnos el chongo y tenemos que hacer mandas y tenemos que hacer un montón de cosas. Escuche bien, miren, los hindúes, quienes rechazan la gracia y aceptan las obras. Miren, los hindúes prefieren arrastrarse por millas, tratar de calmar a Dios por sus pecados. Los judíos prefieren guardar 630 reglas y normas de conducta para agradar a Dios. Los musulmanes prefieren postrarse hacia la obra para tratar, hacia Alá, y hacer buenas obras tratando de apaciguar a Alá por sus faltas. Y muchos cristianos tratan de añadirle religiosidad, reglas de confianza en sí mismos, en su liberación. Le hacen promesas a Dios. Te prometo, Señor, que ya no voy a hacer eso. Y te prometo, Señor, que voy a vencer todos los deseos de la carne. Y voy a ayunar y voy a hacer esto. Hermano y hermana en Cristo, donde no hay arrepentimiento genuino,
donde no hay arrepentimiento genuino, no hay perdón genuino. Donde hay arrepentimiento genuino, hay perdón instantáneo, hay limpieza instantánea y hay acceso continuo al trono de Dios. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará. Aleluya. Dele otro aplauso fuerte al Señor. ¿Saben que el pecado es hacernos querer ocultarnos de la presencia de Dios? Y aquí está la esencia de la incredulidad de los cristianos. Cuando nosotros pecamos fallándole a Dios, tendemos a huir de su presencia. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Nos escondemos, ya no queremos ir al servicio, ya dicen, no, es que soy muy pecador, y anoche me eché una chela, así como ir a la iglesia, levantar mis manos, y por eso vas a la iglesia, para lavarte, para limpiarte, o qué, pues dices, no, no voy a ir al hospital porque estoy bien enfermo, y no, qué pena con el doctor. Doctor, qué pena, pero tengo gripa, o me duele la panza, qué pena con usted. No, ¿verdad que no? No. Por eso vamos a la iglesia, para ser limpiados, restaurados, sanados. Cuando mal estamos y peor estamos, hay que ir a la iglesia. Y cuando mejor estamos, hay que ir a la iglesia. Y a veces dejamos de orar en nuestra vergüenza. ¿Y sabe qué pensamos? Decimos, ay, yo no puedo ir a Dios en esta condición. Y tratamos de negociar nuestro regreso con Dios, ¿no? Y estamos convencidos, decimos, ay, necesito un tiempo de purificación. Si me puedo mantener limpio unas cuantas semanas y ver ese canal tan cochino, y si evito mi hábito pecaminoso, y a lo mejor Dios me va a aceptar en su trono. Y ya voy a ser digno de servirle otra vez. Mire, así hay cristianos que se hacen sus ondas así. ¿Quién sabe, hermano? Y eso es una incredulidad malvada. Esto es una incredulidad malvada. ¿Saben que esto es un crimen a los ojos de Dios? ¿Me escuchó bien? Cuando confesamos nuestros pecados, incluyendo los pecados que nos asedian, Dios no nos interroga. Dios no nos demanda pruebas a ver si estás arrepentido o no, a ver si te voy a perdonar. Ay, no veo ninguna lágrima, dice Dios. ¿Prometes nunca más cometer ese pecado, hijo mío? A ver, ayúname 2, 3 semanas. A lo mejor te perdono. Y esto nunca es así. Así no es. Dice en Efesios 3:2, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cuando Jesús nos reconcilió con el Padre en la cruz, fue por siempre. ¿Fue por cuánto tiempo? Por siempre. Y eso significa, querido hermana y hermano, en la fe, que si yo peco, ya no tengo que estar tratando de hacer obras para que Dios perdone mis pecados. Las obras demuestran mi arrepentimiento, claro, pero el velo fue rasgado, dice la Biblia, de arriba para abajo cuando Cristo murió en aquella cruz, y el libre acceso a la presencia del Padre al romperse el velo quedó al descubierto. Podemos entrar en cualquier momento. La Biblia nos dice en en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice la Biblia, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Basta una oración, basta cerrar mis ojos, basta venir a la presencia de Dios y decirle, Señor,
Le acabo de decir una majadería, una grosería a ese hombre que se me atravesó. Señor, le dije una grosería a mi padre. Señor, tuve malos pensamientos, caí en pecado. Señor, vi un canal que no era debido. Cierra tus ojos, ponte de rodillas, arrepiéntete, pide perdón. Inmediatamente se restablece tu comunión con Dios. Ay, no, pero tengo que hacer una manda. No. No. Aún más, no tenemos que esperar que nuestras almas sean limpias y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Dice en Primera de Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No obstante, queridos hermanos, nuestra incredulidad nos estorba para acceder al poder protector de Dios. Y a través del tiempo, mientras nosotros continuamos o enfrentamos el continuo impacto del pecado, podríamos comenzar a desesperarnos. Amados, esto simplemente no tendría que ser así, porque Dios nos ha dado maravillosas promesas del nuevo pacto. Pero ellas no sirven de nada a menos que creamos y nos apropiemos de ellas. Si tú no crees en la Biblia, no te sirve de nada. Nuestro Señor nos ha prometido poner su ley en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban su nombre? Él ha prometido poner su ley en nuestros corazones. Y seré en mi pueblo y seré su Dios, dice su palabra. Él es fiel para guardarnos de la caída, implantar su temor en nosotros, darnos el poder para obedecer. Nos encausa a caminar en sus caminos, pero tenemos que creer plenamente en el Señor. Termino contándoles una historia que les conté el martes. Es el caso de uno de los casos más relevantes de la gravedad de la incredulidad que leo en toda la Biblia. Y esta la vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, y se los voy a resumir. Es la historia del piadoso Zacarías. ¿Quién era Zacarías? ¿Se acuerdan? ¿Quién era Zacarías? El padre de Juan el Bautista. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Zacarías fue justo delante de Dios. Zacarías fue un fiel sacerdote que sufrió a causa de un episodio de incredulidad. ¿Me acompaña, Raulito? Porfis. Él sufrió a causa de un episodio de incredulidad. Y su historia ilustra precisamente cuán seriamente Dios toma este pecado. La Escritura nos dice que Zacarías fue, en el capítulo 1, versículo 6, dice, Zacarías fue justo delante de Dios. Y miren lo que dice, y fue irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aquí está un hombre pío que vestía túnica de una posición respetable. ¿Saben quién era Zacarías? Era un hombre que ministraba en el altar del incienso. Los que están en la alabanza saben qué es eso. Traen la responsabilidad de ministrar en el altar del incienso, lo cual representaba que era un lugar de ruego, de súplicas, actos de adoración. O sea, Zacarías fue fiel y obediente, un siervo que ansiaba la venida del Mesías. Era un hombre de Dios. Pero un día, Zacarías, entre tanto que ministraba al Señor, Dios envió a su ángel Gabriel a decirle que su esposa tendría un hijo. Gabriel dijo que el nacimiento de su hijo sería motivo de regocijo para todo el pueblo de Israel. Gabriel siempre fue el mensajero. Ayer leía, de eso voy a predicar en el segundo servicio, de Daniel capítulo 9, donde Gabriel se le aparece a Daniel cuando él estaba orando.
Y Gabriel le dice: desde el momento que tú empezaste a orar, tu oración fue escuchada. Aleluya. Y se le acerca a Gabriel y le dice: tu esposa va a tener un hijo, y ese hijo va a bendecir a Israel. Ustedes saben que Juan el Bautista era el hijo anunciado, el predecesor de Jesucristo. Zacarías, entonces, cuando escuchó esto, el ángel le dice cómo instruir al niño. Y mientras hablaba, Zacarías comenzó a temblar. ¡Ay! ¡Ay, nanita! Y de repente, la mente de este hombre devoto, este hombre santo, este hombre consagrado, comenzó a dudar. ¿Y saben qué le dice al ángel? Escuche la respuesta de Zacarías y le dice: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, Dios no tomó de una forma amable la respuesta de Zacarías. Dios no le dijo: mira, ay, Zacarías, quiero decirte que, ay, hijito incredulito, ven, te voy a abrazar. No. Le responde el ángel, irritado Dios, le dice a su ángel Gabriel: dile lo siguiente a Zacarías. Y le dice: ahora quedarás mudo. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras. Wow. ¿Qué nos dice este episodio? Nos dice que la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios, aun cuando Él nos esté hablando claramente, y esto nos corta de una revelación fresca y nos impide una comunión íntima con el Señor. De repente, porque ya no oímos de Dios, no tenemos nada que predicar, ya no tenemos nada que testificar, nos sentimos apagados, nos sentimos fríos. ¿Por qué? Porque hemos tenido incredulidad. Ay, si me aceptan en la universidad, y si no tengo mis papás para pagar, y si esto, y puras dudas. Y si en octubre, que viene la crisis más grande mundialmente hablando, económica, que le llaman el meltdown. Ay, si me quedo sin chamba. Si no le vamos a creer a Dios, ¿cómo puede Dios abrir sus oídos a nuestras oraciones? ¿Cómo vamos a tener confianza? Ay, es que tenemos que tener relaciones para ver si somos compatibles sexualmente. O le creemos a Dios en su palabra que dice: no fornicarás, no cometerás adulterio. ¿Le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios? Eso va a hablar en el último servicio. Dios puede arreglar cualquier situación que sea imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen en su palabra? ¿Cuántos creen en sus promesas? En Hebreos 3:19 nos dice finalmente: y no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Saben que Canaán representa un lugar de reposo, de paz, de fruto, de seguridad, de plena satisfacción? Todo lo que el creyente ansía. Es también un lugar donde el Señor habla claramente a su pueblo. El Señor nos quiere conducir a cada uno de nosotros a nuestra Canaán, a nuestra tierra prometida. Pero Canaán no fue habitado por el pueblo de Israel, por esos hombres que atravesaron ese pueblo por 40 años, por ese desierto, por un solo pecado, por el pecado de la incredulidad. La Escritura llama a Israel una generación adúltera. No era su desenfrenado divorcio. Jesús concedió divorcios a esa generación porque dice la Biblia, porque eran duros de corazón. El problema de Israel no eran la ira, los celos, la pereza o las acusaciones, ni siquiera la idolatría. Todos los pecados de Israel eran pecados de incredulidad, hermanos. En Hebreos 4:11 nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Yo he conocido, con esto termino,
Reflexione en lo que le voy a decir. He sabido de muchos cristianos que decidieron tomar en cuenta o muy en serio su caminar con el Señor. Determinaron ser más estudiosos en su palabra, le están echando ganas, ayunan, oran. El ayuno es bueno, sí es bueno. Yo de repente me aviento mis ayunos, pero no para limpiar un pecado, no, sino ¿saben para qué es el ayuno? Para alinear nuestros corazones con Dios. Para eso sirve el ayuno, alinearnos. Y conozco cristianos que se han aferrado a Dios, y los veo consagrados, y los veo que lloran y que levantan sus manos. Pero veo que muchos de estos cristianos no entran al reposo de Dios. Los veo inseguros, inquietos, cuestionando la dirección de Dios, preocupados por su futuro. Hágame el favor. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una habitual levadura de incredulidad. Por eso. En Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y él también se aferra a esta palabra y dice en Jeremías 30:21, Jeremías 30:21 y el capítulo 31 versículo 9, y dice: y le haré llegar cerca y él se acercará a mí, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán cuantos alaban el nombre del Señor. Y finalmente Hebreos nos dice: puesto que falta que algunos entren en él, el escritor nos está diciendo: alguien tiene que entrar en esta increíble promesa. Yo te pregunto, ¿quieres tú entrar en el reposo de Dios? ¿Quieres recibir bendición que sobreabunde? Si lo quieres, si lo quieren. ¿Por qué tú no? ¿Por qué yo no? Diga, ¿por qué yo no? Si nuestra incredulidad nos mantiene fuera, debemos orar. Cierra tus ojos y dile al Señor, y repite esta oración: Señor, dígale: Señor, ayúdame en mi incredulidad, sana mi incredulidad, dame abundancia de fe. Mire que nuestro Dios nos ha hecho increíbles promesas, queridos hermanos, y Él desea que le hagamos responsables de estas promesas. Echemos mano de las maravillosas promesas de su palabra. Si la Biblia dice, la Biblia cumple. Si Dios promete, Dios cumple. Que cada uno de nosotros entre en su prometido reposo. Entonces nuestras vidas serán un testimonio brillante para todas las generaciones. Y así como estás con tus ojos cerrados, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, si quieres invitar a Cristo a tu vida, repite esta oración. Esta oración es importante que la repitas, querido amigo, querida amiga. Si quieres entrar en el cielo, si quieres irte al cielo, si quieres ser perdonado de tus pecados, dile: Dios y Padre, perdóname mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, te recibo, hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.